¿Tienes seguidores pero no tienes clientes? Bueno, te voy a mostrar las razones, las posibles razones de lo por qué eso podría estar pasando y obviamente los caminos que deberías seguir para solucionar ese tremendo problema que se ve muchísimo, lo veo con mucha frecuencia, mujeres que llevan un tiempo trabajando y intentando usar las plataformas digitales, en específico Instagram, que es donde yo pongo foco, y que efectivamente tienen seguidores, pero no están consiguiendo que esos seguidores se transformen en clientes. Y efectivamente esta es una plataforma donde la idea es que puedas usar tus habilidades comunicacionales de manera estratégica para hacer crecer tu negocio, tu proyecto, o si eres una profesional independiente, también tener la posibilidad y la capacidad de hacer crecer la cantidad de clientes, llenar tu consulta, en fin. Entonces, si al final de esta clase entiendes dónde está ese cuello de botella, dónde está el problema de no estar pudiendo convertir esos seguidores en clientes, entonces esta hora va a haber valido muchísimo y yo me voy a quedar absolutamente feliz de que eso haya pasado de esta manera. Ojo, atención, porque esta clase es para mujeres que ya tienen resultados, que ya son buenas en lo suyo, que ya tienen un negocio andando o que ya venden algún tipo de servicio o producto, ¿ok? Pero efectivamente sienten que está faltando lo comunicacional, que el mercado no está viendo lo que ustedes realmente valen, que están quedándose atrás de una tendencia que ya no es tendencia, que ya es la forma efectivamente en que las profesionales independientes y las dueñas de negocios están comunicándose y están entrando en contacto con una audiencia potencial que hace que sus negocios crezcan. Entonces, de nuevo, recuerden, esto no es para, esta clase en particular no es para una persona que está recién partiendo, que no tiene muy claro para dónde quiere ir, qué es lo que quiere vender, cuáles son sus servicios, que está recién como educándose y preparándose y juntando experiencia. No, esto es para mujeres que ya tienen experiencia, que ya son buenas en lo suyo, que ya tienen resultados, pero la parte comunicacional está fallando. Ahora, lo importante aquí es que te quedes hasta el final porque, y eso pasa solamente aquí en Zoom, al final voy a analizar casos reales. Si quieres que analice tu caso, quieres que me meta a tu Instagram y quieres que vea qué es lo que puede estar pasando en esta temática que vamos a tratar hoy, entonces simplemente quédate hasta el final aquí en Zoom porque así lo haremos. Vamos a conversar, voy a analizar tu caso y te voy a dar las recomendaciones que son adecuadas para ti, porque cada industria es distinto, cada profesional es distinta, etcétera. Eso solo va a pasar aquí en Zoom, no en Instagram. Entonces, quédate hasta el final. Ojo, esa parte no queda grabada, así que para que la vivas aquí conmigo en vivo y en directo. Ahora, para quienes no me conocen o están hace muy poquito tiempo conmigo, mi nombre es Daniela Espinosa, más conocida como Dani Comunicadora en redes sociales. Soy periodista de formación y mi experiencia está basada principalmente en dos líneas. La primera es en mentora en comunicaciones. Estuve más de 15 años capacitando a líderes políticos y económicos que estaban comunicacionalmente expuestos. ¿Qué significa eso? Que tenían que enfrentar a la televisión, a la radio, que eran entrevistados constantemente y que tenían que tener una comunicación eficaz y muy prolija para, obviamente, comunicar lo que sus empresas o sus ideas tenían que transmitir. Y paralelamente a eso, también durante 15 años, mi expertise es en comunicación estratégica y estuve asesorando a grandes empresas para que usaran las comunicaciones para alcanzar sus objetivos de negocio. Todas esas cosas las junté y el 2020, en plena pandemia, nace Dani Comunicadora con el objetivo de hacer esto mismo que hacía en los talleres de media training para estos líderes económicos y políticos, pero ahora enfocado en mujeres que quieren usar el digital para alcanzar sus objetivos profesionales. ¿Ok? Entonces hoy en día me dedico exclusivamente a eso a través de Instagram y formé entre varias opciones que tengo. La primera, escuela de comunicaciones online. Tengo el honor de decir que ya he capacitado a más de 10.000 mujeres en 23 países. Así que esto solo que sigue creciendo y mi objetivo es justamente crear la empresa Brecha Cero y el nombre lo dice todo, mi idea y por qué trabajo solo con mujeres, porque quiero contribuir de alguna manera a equilibrar un poquito la cancha que está bien desequilibrada y lo comunicacional es justamente una de esas patitas porque las mujeres no estamos visibilizándonos como corresponde y nos estamos quedando atrás, sobre todo hoy en día cuando tenemos esta posibilidad de acceder a plataformas prácticamente gratuitas que solo requieren de nuestro conocimiento y de nuestra audacia, ¿ok? Así que esa soy yo en términos generales, quien las va a guiar hoy en esta clase, pero también en las clases siguientes. Entonces, cariño, ¿tienes seguidores pero no tienes clientes?
Vamos a analizar las razones de por qué eso podría estar pasando hoy día, pero también las fórmulas para que puedas empezar a solucionarlo desde ya. ¿Ok? Entonces, esto es algo que veo todo el tiempo. Me llegan un montón de perfiles. De hecho, hace 1 o 2 semanas llegó un perfil de una mujer muy capacitada en lo suyo, con muchos años de experiencia, con una comunidad de 100.000 seguidores. O sea, gigantesca. Ni una venta, cero venta. O sea, ¿cuál era su problema? Es que tenía muchísimos seguidores, pero no estaba consiguiendo que esos seguidores fueran clientes, o sea, convertirlos en clientes. Ahí estaba su dolor y eso ocurre con todas las industrias. No hay industrias en las que pase más o menos, sino que es una constante y tiene que ver con varios factores, ¿ok? El primero es pensar que seguidores es igual a clientes. Lo siento mucho, pero no es lo mismo. Un seguidor es una persona que tal vez simplemente esté ahí por curiosidad. Ni siquiera muchas veces ni siquiera sabe por qué está ahí. Eso es un seguidor. Está ahí porque alguien le dijo síguela o porque vio algo y no entendió bien, pero dijo, bueno, la voy a seguir, etcétera. Los seguidores, seguir a alguien es muy fácil. Es una acción muy automática. Y muchas veces seguimos a las personas sin tener muy claro qué es lo que hacen o qué es lo que nos pueden entregar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre seguidores y comunidad? Una comunidad, y es lo que nosotros deberíamos tratar de perseguir, y es justamente lo que trabajo desde el inicio en mi mentoría referentes con mis alumnas, es formar comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es un grupo de personas que está ahí, ¿por qué? Porque les interesa tu tema. Así de simple. Saben por qué están ahí, saben de qué hablas, sabes a qué te dedicas y están ahí conscientes de que eso es para ellos. ¿Ok? Y eso es un trabajo que uno tiene que hacer desde el principio. Esto no es magia. No es que, ay, bueno, yo tengo la intención de que las personas que lleguen a mi cuenta sean comunidad y no sean seguidores. Esto tiene un camino súper concreto de cómo hacer que en vez de tener seguidores, tengamos una comunidad. ¿Cuál es la diferencia de una comunidad con seguidores? De nuevo, seguidores es alguien te sigue, ni siquiera sabe por qué te sigue, o quizás simplemente es por curioso, etcétera. Ahora, comunidad, de nuevo, son personas que están ahí porque les interesa tu tema, saben perfectamente de qué hablas y tomaron la decisión consciente de quedarse contigo. O sea, tu tema les interesa. ¿Por qué es necesario crear comunidad en vez de perseguir seguidores? Porque cuando una persona se queda contigo a sabiendas de cuál es tu temática, cuál es tu visión y a quién te diriges, es mucho más fácil que esa persona se convierta en tu cliente potencial. ¿Por qué? Porque empezamos a entablar una relación. Nosotros, en la mayoría de los casos, y sobre todo quienes vendemos servicios, no vendemos servicios, vendemos confianza. Y esa confianza se, mm, se crea en el tiempo, no es automática. Las personas porque ven un video tuyo no van a sentir confianza automática. Esto necesita repetición y que tú les vayas demostrando tu capacidad como profesional para que efectivamente esa persona tome la decisión de entrar en contacto contigo y potencialmente convertirse en tu cliente. Otra cosa, cuando yo sigo un Instagram, si yo sigo tu Instagram, consciente de la temática que tú hablas, consciente de que eso a mí me interesa, las chances son mayores de que yo me convierta en tu cliente porque probablemente, y eso ya corríjame si me equivoco, las que no están en esa situación, tú no vendes un servicio de primera necesidad. La mayoría de nosotros no vendemos un servicio de primera necesidad. No son temas que todos los días la gente necesite, sino que en algún momento nos necesita. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es que cuando nos necesiten, lo primero que tiene que pasar es que nuestro nombre aparezca en su cabeza. Y eso solo ocurre cuando la persona está consciente 100% de la temática que tú tratas y no hay ninguna confusión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que veo todo el tiempo? Esa confusión. Veo todo el tiempo alumnas que llegan a mí diciéndome, Dani, tengo esta situación, un montón de seguidores, pero no son clientes. Y muchas veces me confiesan, un poquito más adelante, que compraron seguidores. O sea, la necesidad de parecer que tienen mucha gente atrás de ustedes es muy grande. Y ojo, porque en estos 6 años capacitando a mujeres, he visto
así como esta historia de la persona que llegó la semana pasada con 100.000 seguidores y ninguna venta, he visto perfiles súper chiquitos, de 1.000 seguidores, que les va increíble. ¿Por qué? Porque esas 1.000 personas son comunidad, son personas que están conscientes de la temática que tratan. Entonces, ¿qué es lo que te puede estar pasando hoy día? ¿Cuál podría ser tu situación? Que es lo que veo todo el tiempo en quienes llegan a mí pidiéndome ayuda y entran a la mentoría referentes, donde arreglamos esta situación si es lo que te está pasando hoy día. Ya publicas, eso es lo primero. Y es la primera cosa que las frustra totalmente y yo lo súper entiendo. Porque imagínate si finalmente te atreviste a hablar en cámara y ya finalmente te atreviste a publicar eso que grabaste, con todo el vértigo y todo el pudor que da aparecer ante una audiencia invisible. Y lo estás haciendo. Y pese a eso, no logras transformar esos seguidores en clientes. Frustrante. Si además de eso, y otra cosa que veo constantemente, eres constante, publicas todas las semanas, te reservaste un horario para hacer tus grabaciones, estás ahí toda la semana, y claro, tus seguidores crecen y crecen y crecen, pero ni un peso entra en tu cuenta, la frustración aumenta al doble, al triple, y solo vas sintiendo que algo estás haciendo mal, pero no sabes qué es lo que es. Otra cosa típica de quienes tienen este problema es que siguen las modas. Y esto, claro, efectivamente ahí hay un error garrafal, porque lo que suele suceder con las modas es que hace que lleguen personas que simplemente son curiosas y que captaste porque seguiste una moda, hiciste el bailecito de moda, pusiste el audio en trending topic, o hiciste ese gancho que todo el mundo dice que tienes que hacerlo, pero que no tiene nada que ver con lo que tú haces. Entonces sí, va a llegar gente, pero no la gente que tú necesitas. Nosotros necesitamos que las personas conecten contigo por la materia que tú hablas y eso sea de manera consciente. Incluso es más, hasta probablemente te viralizaste. Tuviste un video que explotó, que le fue increíble. Y tú dices, pero si hasta me viralizo, hasta le va bien, tengo millones de visualizaciones, ¿qué está pasando? Entonces, la viralidad es otra de las falsas creencias. Hacerse viral no necesariamente te va a traer buenos resultados. Yo siempre cuento la misma historia. Hace 2 años un video mío se viralizó, pero así, una locura. Y se viralizó porque a todo esto la viralidad es muy curiosa. En mi caso se viralizó porque generó una polémica, porque yo decía al inicio del video que cuando tú tienes una presentación comunicacional, cuando tú tienes una exposición comunicacional, no tienes que presentarte. O sea, decía que cuando tú tienes ya sea un video, ya sea una charla o una reunión en la que tú tienes que exponer, el primer gran error era decir, hola, mi nombre es Daniela Espinosa y después continuar. Y generó una polémica gigante. ¿Qué pasó con eso? Es que se viralizó, aumenté, deben haber sido unos 15.000 seguidores en una semana. 15.000 seguidores. ¿Qué pasó con eso? El problema es que eran solo curiosos. Primero, llegaron muchos hombres. De esos 15.000, el 80% eran hombres. Tuve un montón de comentarios. Yo soy muy de responder todos mis comentarios, pero llegó un punto que ya no podía porque eran cientos de comentarios, así que dejé de responderlos. Pero no me sirvió de nada esa viralidad, porque yo no le vendo a hombres, entonces no me interesa que lleguen hombres. Segundo, llegó gente curiosa porque no interactuaba con mi contenido, porque efectivamente ni siquiera sabían qué estaba haciendo ahí. Muchas veces nosotros tenemos una estrategia que mandamos mensajes internos a los seguidores y muchos, incluso seguidoras, me decían como, es que no sé qué haces, porque ni siquiera sé por qué te estoy siguiendo. Efectivamente me habían seguido por un viral, así de simple, y como todos vieron que estaba viralizando, listo, me siguieron por curiosos. A mí eso no me sirve y a ti tampoco te debería seguir. Tú tienes que captar a las personas adecuadas porque esas se van a convertir en tus clientes, ¿ok? Entonces, de nuevo, si ya publicas, si eres constante, si incluso has seguido las tendencias de moda o hasta te viralizaste y todavía no logras que esos seguidores se conviertan en tus clientes, entonces estás en el lugar correcto porque vamos a analizar cuáles son los errores que probablemente estés cometiendo, así que anda notando y anda pensando también. ¿Será? ¿Será que esto es lo que me pasa a mí o no? Ya. Entonces vamos, tengo 5 errores que estás cometiendo y que justamente son la base de la mentoría referente. Es justamente lo que nosotros tratamos desde el inicio para que esto no sea un problema allá en el futuro. La idea es que tu perfil marca personal nazca bien hecha. ¿Eso significa que si ya cometiste todos estos errores y estás en esta situación no se puede solucionar? No, siempre se puede solucionar. Pero la gracia es que hoy día, si estás recién partiendo, prestes atención a lo que deberías hacer y si ya estás en esta situación, entonces también empieces a modificar algunos puntos que van a ser radicalmente importantes. Son 5.
¿ok? Hay más, pero ya va a depender de un caso a caso, ¿sí? Entonces aquí puse los 5 más comunes, los que probablemente a todas les esté pasando a las que están en esta situación de tener seguidores, pero no clientes, ¿ok? Número 1, ya lo hablamos, es confundir comunidad con seguidores y obsesionarte con el número de seguidores. Ayer justamente también tenía una reunión con una mujer que tiene una corredora, una mujer espectacular, con una trayectoria increíble, le va increíble en su trabajo, vende mucho, pero está obsesionada con aumentar sus seguidores. ¿Por qué? Porque dice que mi competencia tiene muchos seguidores y yo quiero tener muchos seguidores. Y era como, ok, sí, efectivamente yo concordé con ella con que su perfil era muy chiquito para ser un perfil que venía desde el 2017 y porque estaba cometiendo varios errores que impedían su crecimiento, pero estaba un poco obsesionada. Entonces, si a ti te pasó o te está pasando que estás obsesionada con los seguidores, para ahí, frénate, no hagas cosas por hacer, no te lances simplemente porque lo único que vas a encontrar es frustración, ¿ok? Y por ningún motivo te atrevas a hacer dos cosas. Uno, comprar seguidores. No lo hagas nunca, porque eso simplemente va a impedir que el algoritmo te muestre a las personas indicadas. Eso es súper importante. Y en segundo lugar, no te traiciones a ti misma, no necesitas hacer el bailecito de moda para alcanzar más seguidores, no necesitas hacer el ridículo y convertirte en otra persona, no te traiciones a ti misma, hay una forma de empezar a crear comunidad y por lo tanto conseguir clientes de verdad, ¿ok? Entonces, primer error, confundir seguidores con comunidad, ¿ya? Segundo error, y este es el corazón de la mentoría de referentes, el corazón, aquí parte todo. A mí me da risa porque la mentoría de referente dura 6 meses, entonces todas están muy, pese a que están la mayoría muertas de miedo con grabar y exponerse y publicar, están muy aceleradas y quieren grabar, grabar, grabar. Pero lo más importante es sentar las bases comunicacionales. Y acá está el segundo error, hablas de todo. Y por consiguiente no hablas de nada. Eso es una máxima de las comunicaciones. Quien habla de todo no habla de nada. Hay que ser específica. Y ahí el gran punto es el diferencial. ¿Qué es lo que pasa? Estás en una industria, en la industria de inmobiliaria, vamos a poner, y hablas sobre todo de la industria inmobiliaria. ¿Qué es lo que pasa? Que hay 20.000 cuentas igual a la tuya. Están todos hablando lo mismo. O estás en el mundo de, déjame ver alguna un poquito más amplia, em, de la nutrición, y estás hablando de bajar de peso. Está todo el mundo hablando de bajar de peso. Todo el mundo. Entonces te vuelves una más. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es escoger tu diferencial. Y el diferencial es lo que va a definir todo. Dentro de tu industria, ¿de qué hablas tú que nadie más habla? Aunque sea así, un tema pequeñito. Ahí es cuando las personas dicen, ah, ella es la que habla de. Entonces, en la industria inmobiliaria tú podrías hablar de financiamiento exclusivamente o solo de créditos o solo de cómo escoger terrenos, solo terrenos para construcción. Algo muy específico para que tú seas esa persona. ¿Significa que solo vas a vender eso? No, esto es un diferencial comunicacional, ¿ok? Elige una temática. No puedes hablar de todo por dos cosas. Uno, porque vas a ser igual que el resto y lo que tú tienes que hacer es diferenciarte dentro de tu industria. Y segundo, porque vas a confundir a las personas. Va a ser tan genérico, va a ser tan poco específico que las personas te vas a quedar en el montón. Entonces, lo primero y más importante es el diferencial. Eso lo trabajamos desde el inicio y hasta que no encontramos un buen diferencial, no avanzamos en la creación de contenido. Ese diferencial va a definir tu contenido. ¿Y qué pasa con eso? Que después tienes que hacer la repetición intencionada. Escogiste un tema estratégicamente, eres la única o de las pocas que habla sobre eso, vas a hablar solo de eso, de nada más que de eso, ¿ok? Ay, es que Dani, tengo tantas cosas que contar, no me interesa. Vas a hablar solo de ese tema, monotemáticamente. Y aquí siempre doy el mismo ejemplo. Cuando yo partí con mi diferencial, era hablar en cámara. En la época que yo partí el 2020, nadie de mis colegas tenía ese diferencial. Todos hablaban de qué? De oratoria. ¿Qué es oratoria? Hablar bonito, ¿para qué? Para cualquier lugar, para cualquier momento, para cualquier persona. Y era inicio de la pandemia y que estaba necesitando todo el mundo hablar en cámara. Entonces, y así un pedacito. Las personas que me conocían me decían, pero Dani, ¿cómo estás enseñando algo tan básico si tú tienes tanta experiencia? Ustedes déjenme, porque
Eso hizo que yo me destacara dentro del resto porque yo era la única que estaba ofreciéndote específicamente hablar en cámara. Entonces era súper claro, si tú querías aprender a hablar en cámara, si tenías miedo a hablar en cámara, te quedabas conmigo conscientemente de ese problema. No tenías miedo a hablar en cámara, no necesitabas hablar en cámara, no te quedabas conmigo. Hermoso, fantástico. No necesito que te quedes, ¿ok? Entonces, el diferencial, y grábate esto, quien habla de todo no habla de nada. Difícil escogerlo, sí. Limitante puede sentirse limitante, pero también es súper eh, ay, te da una paz porque ya sabes de lo que tienes que hablar, ya sabes que eso es, así de simple. Entonces, para que te hagas una idea, yo estuve más de un año con ese diferencial de hablar en cámara y yo lo único que hablaba era de cámara. ¿Qué hacer con la cámara? ¿Qué no hacer con la cámara? Luz para la cámara, audio para la cámara, datos sobre la cámara, nada más. ¿Ok? Después, cuando uno ya tiene un cierto nivel de posicionamiento, ya tiene esa comunidad que quería, uno puede ir ampliando un poquito ese diferencial. Pese a eso, hay veces, como en mi caso, que yo no puedo sacar la cámara de diferencial. ¿Por qué? Porque es estratégicamente muy importante. Es justamente la primera piedra de tope de la mayoría de mis alumnas a las que yo quiero llevar a un siguiente nivel. Y ahí voy con el siguiente punto. Tal vez tienes una promesa muy amplia que no resuelve un tema concreto. Principalmente cuando tú estás partiendo, la promesa tiene que ser concreta. Te ayudo a esto y tiene que cumplirse. ¿Con qué? Con tu contenido. No si te compro. O sea, si yo en mi promesa, en mi propuesta comunicacional, que es lo que escribo en mi biografía, dice, te enseño a hablar en cámara. Si tienes miedo a la cámara y quieres usarla para alcanzar tus objetivos, sígueme. ¿Qué es lo que tiene que pasar después? Es que yo cumpla esa promesa. ¿Con qué? Con mi contenido. Porque yo te dije que si solo me seguías, ibas a obtener eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, esto lo hablaba el otro día con una alumna de la mentoría, que ella quería enseñar a las personas a diseñar su vida. Diseñar su vida. O sea, ¿qué es diseñar su vida? Primero que cada persona va a entender una cosa distinta. Queda a criterio individual. Segundo, imagínense la promesa gigante que está haciendo. Obviamente va a defraudar a su audiencia porque no lo va a lograr. ¿Ok? Otra, amor propio. Te enseño de amor propio. Cada una tiene una sensación de amor propio. ¿Qué es amor propio? O hacer tu mejor versión. ¿Qué diantres es tu mejor versión? En fin, hay cosas que son muy subjetivas. No solo subjetivas, que quedan a la interpretación de cada persona que lo lee, sino que también son promesas demasiado grandes. Entonces, dentro de todas las cosas que tú sabes de tu industria, elige un tema concreto con una promesa al grano y que se cumpla en tu contenido. O sea, mi promesa era al grano. Te enseño a hablar en cámara. Si me sigues, le vas a perder el miedo a la cámara. Y se cumplía en mi contenido. Otra cosa que siempre le digo a mis alumnas en la mentoría, si esa propuesta comunicacional, eso que escribes en tu biografía, un niño de 10 años lo entiende, entonces está bien hecha. Si tu propuesta comunicacional dice, te enseño a diseñar tu vida con amor propio y límites, ¿usted cree que un niño de 10 años lo entendería? Yo creo que no. Ahora, si tú le muestras una propuesta comunicacional a un niño de 10 años y le dices, te enseño a hablar en cámara, lo va a entender. Y va a decir, sí quiero o no, no quiero. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Tiene que ser algo concreto y la promesa se tiene que cumplir en tu contenido, porque es a través de ese contenido donde tú cumples tu promesa que la persona va confiando en ti. Y dice, oye, mira todo lo que aprendo con esta persona. Y gratis. Imagínate qué va a pasar si le pago. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ese es el tercer punto. Entonces, recapitulando, confundir, estás confundiendo seguidores con comunidad y tienes que crear comunidad, personas que te sigan por lo que tú haces. O sea, no te obsesiones con el numerito de seguidores. Segundo, hablas de todo, por lo tanto no hablas de nada. No tienes un diferencial. Y ese diferencial es un tema. No hay, yo soy súper comprensiva con mis clientes. Yo soy súper exigente en mi servicio. Yo soy súper profesional. Yo soy súper puntual. No, eso es tu servicio. El diferencial acá es comunicacional. Es un tema que te diferencia del resto de profesionales de tu industria. Tercero, ese tema está muy amplio, muy vago, muy poco concreto. Tienes ese tema, ese diferencial tiene que ser concreto y tiene que resolver un problema concreto. Y luego tu contenido tiene que justificar ese diferencial y tiene que cumplir con esa promesa. Si tú le dijiste a la persona que si te seguía iba a alcanzar A, entonces tu contenido tiene que ayudarla a alcanzar A.
¿ok? Obviamente no va a alcanzar lo total, porque ahí la idea es que recurra a ti, pero por eso están las fórmulas de qué tipo de contenido tienes que hacer, pero ella tiene que sentir que aprende mucho y que está un pasito más cerca de alcanzar ese objetivo gracias a tu contenido, ¿ok? Cuarto tema y que tiene mucho que ver con esto y también es una máxima comunicacional. En comunicaciones se dice que quien le habla a todos no le habla a nadie. Entonces, cariño, quizás tienes un buen diferencial, pero le estás hablando a todo el mundo. Entonces, finalmente, nadie se siente identificado. Entonces, elige una audiencia, elige a quién te quieres dirigir. ¿Por qué? Porque eso también va a ayudarte a direccionar tu contenido. No es lo mismo hablarle a adultos mayores que hablarle a adolescentes, ¿cierto? Desde las palabras que vas a usar, desde los ejemplos que vas a usar. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes una audiencia concreta, un cliente ideal? Es que tus contenidos van a ser muy genéricos y yo nunca voy a terminar de sentirme identificada con eso. Y nunca vas a terminar de llegar a los puntos de dolor, a mis objeciones, a mis sueños, porque le estás hablando a todo el mundo. Y eso es un error, porque la mayoría de las personas dicen, no, es que ¿cómo me voy a limitar a hablarle solamente? No es limitación, es comunicación estratégica. Son estrategias comunicacionales. Y esto lo usan las marcas, lo usa todo el mundo. O sea, si ustedes se fijan, todas las marcas le hablan a un público específico. Yo no sé, pero no conozco ninguna marca que le hable a todo el mundo, incluso a los más populares. Porque, por ejemplo, Coca-Cola, que es súper popular, si ustedes se fijan en su publicidad, su comunicación es súper clara. Le habla a la familia, al grupo, a la gente reunida. O sea, no le habla a la persona que está sola en su casa viendo televisión, pero apela mucho a lo familiar. Entonces, es parte importante que decidas a quién le vas a hablar. Y es justamente, el segundo punto que tratamos en la mentoría, porque no es posible hablarle a todo el mundo y poder impactarle. Entonces, probablemente si tienes seguidores, pero esos seguidores no se convierten en tus clientes, es porque le estás hablando a todo el mundo. Entonces llega a todo el mundo, pero nadie termina de identificarse, nadie termina de convencerse, nadie termina de sentirse parte de esa comunidad y por lo tanto empezar a confiar en ti para transformarse en tus clientes. Y finalmente, cariño, el contenido estratégico. Y acá hay un error, yo creo que el error más típico de las alumnas que llegan a mi mentoría, porque llegan tremendamente frustradas, que es no es solo publicar. Es que quiero hablar de un tema que es súper interesante, perfecto, pero en redes sociales, en Instagram en particular, nosotros tenemos que tener una estrategia de contenidos y son contenidos que atraen personas, es un contenido específico, contenido que fideliza a esas personas, ese es otro contenido específico, y contenido que convierte a esas personas, vale decir, las lleva a conversaciones de venta. ¿Ok? Y si tú no tienes esa maquinita bien engranada, en los momentos que corresponde, no vas a convertir a esos seguidores en clientes. ¿Ok? Otra cosa importante es usar todas las instancias comunicaciones de Instagram de la misma manera. Instagram tiene tres instancias comunicacionales. Uno, los videos en el feed, o sea, es contenido grabado que tú publicas y que tiene como principal objetivo captar nuevas audiencias. Y también fidelizarlas, o sea, aparecer constantemente para esas personas y hacer una especie de fidelización. Después tenemos las historias. Las historias son como un área VIP de tu comunidad. Es como, ok, todo el mundo puede ver aquello, pero solo quienes me siguen pueden ver esto otro. O sea, puedo acceder a más contenido mejor. Y ahí es donde realmente se produce la conexión con tu audiencia, porque es mucho más directo, porque las personas te responden ahí mismo, porque inicias una conversación por interno y tienes que saber guiar esas historias para que te lleven a conversaciones internas de venta. ¿Ok? Y en tercer lugar tienes los vivos. Los vivos son un excelente lugar para demostrar tu capacidad como profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, en envasado cualquiera puede, pero estar ahí, enfrentarte a una audiencia, explicarles algún punto mucho más en específico, más en profundidad, permitir que te hagan preguntas, etcétera, eso te acerca muchísimo más a tu comunidad. Entonces, ¿cuál es ese quinto error? Simplemente publicar. ¿Cuándo? Son dos caminos los que tienes que seguir. Uno, entender para qué sirve cada espacio de Instagram y usarlo como corresponde. Y segundo, generar contenido que atraiga, que fidelice y que convierta. ¿Ok? Y cada contenido tiene reglas diferentes. Y tienes que tener esa maquinita funcionando todo el tiempo, porque si no, efectivamente, lo más probable es que solo vas a atraer seguidores y que son seguidores que son solo curiosos. ¿Ok? Entonces, recapitulando, si eres una persona que tiene seguidores pero no estás convirtiéndolos en clientes, probablemente estés tremendamente frustrada porque ya publicas, porque eres constante, porque
incluso corriste un poquito la vara que tienes para el límite que tienes de las cosas que haces y te atreviste y hiciste el bailecito ridículo por seguir una moda, tal vez hasta te viralizaste, pero así todo sigues teniendo simplemente seguidores y no consigues tener una comunidad que se transforme en clientes. Entonces, los 5 errores más importantes que veo todo el tiempo y qué es lo que tienes que hacer. Uno, no te obsesiones con conseguir seguidores. No sirve de nada, ¿ok? Tienes que concentrarte en tu contenido y en la estrategia comunicacional. Y en ese sentido, uno, no puedes hablar de todo, porque quien habla de todo no habla de nada. Elige un diferencial. Un diferencial es un tema de toda tu industria, un tema específico del que vas a hablar todo el tiempo. Segundo, ese diferencial tiene que tener relación con una promesa concreta, no una promesa amplia. No intentes solucionarle la vida a la persona porque eso no va a pasar. Entonces tu promesa tiene que ser concreta. ¿Cuál es tu promesa? Es tu propuesta comunicacional, eso que escribes en tu biografía en Instagram. Tu promesa tiene que ser concreta. Te enseño a. Y esa promesa tiene que cumplirse. O sea, tu contenido tiene que llevar a la persona a aprender eso que le dijiste que le ibas a enseñar. Porque tú le dijiste, sígueme, no cómprame. Y ahí es donde se empieza a construir esa relación y eventualmente esa persona se va a convertir en tu cliente. 4, no le hables a todo el mundo. Quien le habla a todos no le habla a nadie. Ay, Dani, es que qué horror, que no me quiero anichar. Es mucho más eficiente. Probablemente uno de los errores es que le estás hablando a todo el mundo. Tienes que hablarle a una persona. Piensa en una audiencia, en un cliente ideal. De esa manera, tu conexión, tu comunicación va a conectar muchísimo más con la persona que se va a sentir identificada y, por supuesto, va a tener muchísimas más chances de convertirse en tu cliente. Y finalmente, la creencia de que esto es simplemente aparecer, no, tienes que crear contenido estratégico. Uno, usa las 3 instancias de Instagram de la manera correcta. El feed o el muro es para contenido envasado que tiene como principal objetivo atraer nuevas audiencias. Las historias, que son más relajadas, son como un área VIP de tu comunidad. Solo acceden las personas de tu comunidad. Entonces ahí les das más. Ahí tienes una conexión, conversas con esas personas, tienes una cercanía. Ellas se sienten especiales porque todo el mundo ve esto, pero ajá, yo que soy parte de tu comunidad tengo acceso a esto otro. Y los vivos te validan como profesional porque te expones en vivo y en directo con tus conocimientos frente a esa audiencia que puede compartir contigo y hacerte preguntas. Entonces, ojo con eso, ojo con aquellos errores que estás cometiendo. Cuéntenme ahí cuántos de esos errores ustedes están ya evidenciando en su estrategia, en su camino comunicacional. Vayan dejándome preguntas siempre, respondo todo lo que puedo. Entonces, esa es una base que hace, estos 5 puntos justamente son la base que hace la total diferencia. La diferencia entre tener seguidores y tener una comunidad, que esa comunidad sí se transforma en clientes. Y eso es básicamente la base, los fundamentos de mi mentoría referentes. Y el sistema completo es justamente lo que trabajo en esos 6 meses con mis alumnas. ¿Son alumnas que están desde cero en redes sociales? No. Muchas de ellas llegan justamente con esta problemática diciéndome, Dani, llevo años publicando y lo único que hago es perder tiempo, energía y sentirme frustrada, necesito ayuda. Y otras, por supuesto, que también quieren partir desde cero con esa cuenta, ya que tienen tanto miedo y están tan aterradas, prefieren hacerlo de manera correcta. Lo que te mostré, lo que te acabo de contar, es justamente la base que trabajamos. El sistema completo, el que toman las profesionales que efectivamente tienen resultados, que tienen una trayectoria, una carrera, pero que necesitan empezar a usar estas plataformas para convertirse en referentes en su industria y para no quedarse atrás de cómo está hoy día el mercado desenvolviéndose, es el sistema de media training estratégico, que es justamente esto que trabajaba originalmente durante 15 años con políticos y líderes del mundo económico, adaptado a mujeres que necesitan posicionarse en el mundo digital. Eso lo trabajo, todo esto que acabamos de ver, lo trabajo en profundidad en la mentoría, es la base de todo para que después esto fluya de la manera que tú quieres y puedas obtener resultados y siempre con mi acompañamiento personalizado. Es feedback cotidiano, es
mi acompañamiento durante 6 meses. Me convierto en tu asesora en comunicaciones y vamos trabajando tu marca personal para que puedas alcanzar tus objetivos de negocio. Ahora, no te voy a vender nada por aquí, no es mi intención. El siguiente paso es que agendes una llamada estratégica de diagnóstico. Esto no tiene ningún costo. La idea es que yo pueda revisar tu caso, yo o alguien de mi equipo podamos revisar tu caso para ver en qué momento estás y si efectivamente la mentoría es el proceso adecuado para ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es agendar en el link que te voy a dejar por aquí abajo y lo único que te pido es un favor. Agenda sí y solo si estás dispuesta a tomarte tu comunicación en serio, a invertir tiempo, energía, a realmente estar, meterte en este mundo de manera profesional. Si esa eres tú, si eres una mujer que tiene resultados, que tiene un negocio o que trabaja de manera independiente, que tienes tus clientes, tienes una trayectoria, pero te estás dando cuenta que te estás quedando fuera de este mundo de las comunicaciones, que no está siendo visibilizada como corresponde, que otras personas con menos preparación que tú están ganándote porque sí están apareciendo, están teniendo su marca personal y que definitivamente es algo que necesitas hacer porque como tú eres tu negocio, tú eres tu área de comunicaciones, y efectivamente quieres trabajar esto con seriedad, entonces agenda esa llamada estratégica de diagnóstico que es absolutamente gratuita y la idea es que pueda yo o alguien de mi equipo revisar tu caso y ver si efectivamente la mentoría es el proceso adecuado para ti. Por supuesto, en esa reunión te vamos a dar todos los antecedentes. Lo único que tienes que hacer es hacer clic en el link que estoy dejando aquí abajo y vemos si efectivamente la mentoría referentes es el paso siguiente para ti. ¿Ok? Entonces, te espero pronto.